Falling number o índice de caída es la técnica que mide, lo que vamos a medir es la cantidad de amilasa que tiene el trigo, mide el efecto combinado de la actividad amilásica y la resistencia al almidón. Nosotros lo que hacemos es, en un tubo, ¿sí? Colocamos una muestra de harina, le agregamos agua, batimos y lo que hace esto se sumerge en un baño de agua. Obviamente que la harina tiene almidón y cuando está en agua caliente, ¿qué ocurre? El almidón gelatiniza. Pero ¿qué ocurre esto? Esto agita 5 veces, el émbolo se sube y después el émbolo va a ir bajando. Y el equipo va contando los segundos que tarda en bajar el émbolo, por eso se llama falling number o índice de caída. Si yo tengo mucha amilasa presente en la harina, esta amilasa ¿qué va a hacer? Va a hidrolizar mucho al almidón, como ven en esta figura. El émbolo va a bajar muy rápido y vamos a ver un índice de caída bajo. O sea, número de falling number bajo quiere decir alta actividad enzimática o amilásica. Si yo tengo poca amilasa, este gel de almidón no se hidroliza con facilidad, el gel queda rígido y el émbolo tarda en bajar. Entonces vamos a ver en la pantalla mayor cantidad de segundos, por lo tanto un falling number más alto, ¿sí? Y de esa manera uno puede, ¿para qué nos sirve esto? Porque nosotros, cuanto más amilasa haya, más coloreado va a estar el pan. Entonces, depende de la amilasa que tenga el trigo que uno recibe, es la amilasa que yo voy a adicionar o no, depende, en el proceso productivo. Esto es lo que les decía recién, un número de índice de caída de falling number bajo implica actividad enzimática alta, a mayor actividad enzimática, mayor coloración. La bibliografía dice que el falling number tiene que ser promedio entre 250 y 300. Yo diría en Argentina estamos entre 300 y 500 de falling number, ¿sí? Con esos valores dan buenos panes. ¿Cuáles serían las ventajas de la alfa amilasa? Que si hay más amilasa, hidroliza más al almidón, hay muchos azúcares fermentables, dan coloración en el pan mejor, el desprendimiento gaseoso es mayor y uniforme, aumenta el volumen y la textura y también hace a que se restrinja la retrodegradación del almidón y eso hace retrasar el envejecimiento del pan. Uno de los análisis más importantes en lo que es calidad de harinas y también en trigos es el análisis reológico que se mide a través del alveógrafo, que lo que vamos a determinar es la tenacidad de la masa, cohesividad o resistencia, la extensibilidad y la fuerza que tenga el gluten. Esto se llama alveógrafo, es un aparato que simula una fermentación y nos da una curva de este tipo donde medimos distintos valores, el P que tiene que ver con la tenacidad, el L, ¿sí? Que es el eje de las X que nos mide la elasticidad y todo el área bajo la curva que es el W que es la fuerza panificable. Y también nos interesa el P sobre L, que es el equilibrio de la harina. Decimos que una harina equilibrada tiende a un PL de 1. Básicamente hacemos una masa, la dejamos 20 minutos y luego la ponemos en este circulito y le insuflamos aire. De esa manera esta masa se infla, se forma un globo como si fuera un chicle y ¿qué hacemos? Es simular la fermentación. Medimos cuánto resiste mi masa al aire que genera la fermentación de las levaduras, ¿sí? Y eso nos da una curva. Aquí tenemos distintas curvas. Las curvas 1 son más tenazas, más picudas. Unas curvas del tipo 2 son más equilibradas. Esto es lo que se usa para elaborar pan francés. Y si yo quiero hacer galletitas, prepisas, donde no me interesa tener mayor volumen, utilizaría curvas más extensibles como la 3. Dentro de lo que son mejoradores de las harinas, se le agregan distintos aditivos oxidantes como ácido dicarbonamida, ácido ascórbico, glucosa oxidasa o sinergia entre ellos. Algunas enzimas como silanasas, peptidasas, lipasas, depende de lo que quiera, fosfolipasas también se usan mucho. Y blanqueadores, ¿sí? Que también se pueden usar siempre dentro de los valores permitidos por el código. Hay una ley, sí, que es la 25.630, que surge de la ALIM, que es la Asociación Latinoamericana de Industriales Molineros, donde dice que es obligatorio enriquecer a las harinas, ¿sí? Con micronutrientes. En el caso de Argentina se exige
fortificar a la harina con hierro, fólico, ácido fólico, tiamina, riboflavina y niacina en las proporciones antes mencionadas. Y en el resto de los países del Mercosur, de acuerdo a la carencia nutricional que haya en cada país, por ejemplo, en lo que es Brasil, por ejemplo, solamente se agrega hierro y ácido fólico. ¿Sí? Depende del país de destino, va a ser el complejo vitamínico que hay que agregar, pero esto es ley, es obligatorio. Y por último, el último ensayo para poder analizar por completo la calidad de una harina es la elaboración del pan. El pan muchas veces nos da datos que en cuanto a la forma, así abre o no abre la corteza, el color, miramos los alveolados, miramos la miga que sea uniforme, que no tenga grandes alveolos de aire, miramos el volumen específico del pan, es decir, nos va a dar muchas veces datos más precisos a veces que el resto de lo que les mencioné anteriormente. Dentro de lo que es el pan, hay distintos, básicamente un pan tiene que tener harina, levadura, sal y agua, pero también puede tener otras cuestiones como azúcar, grasa, emulsionantes y otras cuestiones más, otras harinas. Hoy se usa mucho en los panes integrales y demás, pero en general con los 4 ingredientes estaríamos. Dentro de lo que son procesos de panificación, simplemente se los voy a mencionar, hay 4 procesos. El de masa directa, donde mezclamos todos los ingredientes y hacemos el pan en un solo paso. Hoy en día está muy de moda el método esponja-masa, donde son procesos en 2 partes. Se hace una masa madre, que se prepara una esponja con una porción de los ingredientes, se fermenta y luego se incorporan el resto de los ingredientes. Tenemos otro que se llama esponja líquida, donde hay una primera fermentación pero en medio líquido y luego se incorporan los ingredientes y un proceso continuo. Pero con cualquiera de estos procesos uno termina de analizar la calidad de las harinas y de los trigos. Cualquier duda me escriben a mi mail o bien a la página, al aula virtual, al espacio donde tenemos para comunicar.